Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, tardes o noches, queridos hermanos, según el horario en el que puedan ver este video. Continuamos leyendo la carta a los romanos. El día de hoy vamos a meditar el capítulo 7, 8 y 9. En lo personal, de todo el libro, de toda la carta a los romanos, el capítulo siguiente es de mis preferidos, el capítulo 7. Y muy en específico del versículo 14 al 25. Son mis preferidos y ahorita vamos a ir explicando por qué. En el capítulo 7 dice: la religión judía no obliga a los cristianos. San Pablo pues dice: lo mismo pasa con ustedes, hermanos, pues han muerto a la ley en la persona de Cristo y han pasado a pertenecer a otro, al que ha resucitado de entre los muertos a fin de que diera más frutos para Dios. San Pablo dirá más adelante en las próximas cartas que para él la ley está nula a causa de Cristo. Esto sin lugar a dudas le traerá problemas y podrá causar mucho escándalo entre los propios judíos, porque con esto pues él afirma que la ley ya no tiene más peso para él a causa de Cristo, que ahora vivimos gracias a nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros y resucitó de entre los muertos. Y esto evidentemente pues muchos hermanos no lo entendieron y hasta el día de hoy se sigue sin entender. Por eso dice San Pablo: ya no estamos sirviendo a la ley escrita, cosa propia del pasado, sino al Espíritu. Esto es lo nuevo, es decir, ahora estamos viviendo gracias al poder y a la misericordia del Espíritu Santo que habita en nosotros, como ya nos lo explicó ayer San Pablo, gracias al bautismo, el cual hemos recibido por parte de la Iglesia. Pregunta a San Pablo: ¿será posible que algo bueno produzca en mí la muerte? En absoluto. Esto viene del pecado. Y se ve mejor lo que es el pecado cuando se vale de algo bueno para producir en mí la muerte. Gracias al precepto, el pecado deja de ver toda la maldad que lleva en sí. Esto viene del pecado y se ve mejor lo que es el pecado cuando se vale de algo bueno para producir en mí la muerte. El pecado siempre se va a valer de algo bueno o aparentemente bueno. Es decir, que el pecado siempre va a llamar la atención. El pecado siempre va a ser bello a los ojos de nosotros como seres humanos. Por ejemplo, el pecado de adulterio. Aquella persona que quiere pecar, que quiere adulterar, obviamente se le va a presentar el pecado de una manera que a él lo pueda atraer. Aquella persona que desea robar, el pecado se le va a presentar de una manera atractiva para que él se motive más a realizar ese pecado, y así sucesivamente. Aquellos que quieran pecar de lujuria, el pecado siempre se va a presentar de una manera atractiva para poder hacernos caer. Y ahora que mencioné la palabra lujuria, quiero compartirles
que el pecado de la lujuria es el único pecado que no se combate. El pecado de la lujuria se combate no combatiéndolo. ¿Qué significa esto? Que el pecado de la lujuria se combate huyendo. Huyendo. Como quien huye de un incendio en medio de un bosque, así debemos huir de los pecados de la lujuria. Como quien huye del mar al ver un tiburón, así debemos huir de los pecados de lujuria. No tratemos de hacernos los valientes y pensar: este pecado no me va a vencer, este pecado no me va a someter. Lárgate de ahí, lárgate de ahí. Este pecado no se combate no combatiéndolo, huyendo de ahí. Dice San Pablo: triste situación del que conoce la ley y no a Cristo. Y aquí comenzamos lo que les comentaba. San Pablo pues nos dice que a causa de la concupiscencia que hay en nosotros, la concupiscencia es esa inclinación hacia el pecado, es ese deseo que cada uno lleva en su ser, que nos incita o nos invita a pecar. Dice San Pablo: no entiendo mis propios actos, no hago lo que quiero y hago las cosas que detesto. ¿Cuántas veces no sucede lo mismo con nosotros? Tratamos de ser buenos, tratamos de acercarnos a Dios, pero de repente sucede algo y no hacemos lo bueno que quisiéramos, sino que terminamos haciendo las cosas que detestamos. Y más adelante dice San Pablo: de hecho no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y esto pues se debe a esta inclinación hacia el pecado que la Iglesia llama concupiscencia, ese deseo y esa inclinación a pecar o hacia el pecado. Dice también San Pablo: infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo o de esta muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. En resumen, por mi conciencia me someto a la ley de Dios, mientras que por la carne sirvo a la ley del pecado. Nuestra conciencia sabe perfectamente que debemos hacer la voluntad de Dios, pero la carne, la concupiscencia, quiere someternos hacia la ley del pecado. En el capítulo 8, San Pablo dice: hemos recibido el Espíritu. Dice: los que viven según la carne van a lo que es de la carne, y los que viven según el Espíritu van a las cosas del Espíritu. Por eso los que vivan según la carne no pueden agradar a Dios. Capítulo 8, versículo 8. Pero Cristo está en ustedes, y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido santificados. Entonces, hermanos, no vivamos según la carne, pues no le debemos nada. No vivamos según la carne, pues no le debemos nada. Todos aquellos a los que guía el Espíritu es de Dios. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Y aquí debemos preguntarnos: ¿qué espíritu nos guía hoy en día? ¿El Espíritu de Dios
o algún espíritu maligno. Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar Abba, o sea, Padre. Debemos de vivir animados, debemos de tener fe, debemos de tener esperanza, recordando que tenemos a un Padre. Después dice San Pablo, estamos salvados, pero todo es esperanza. ¿Quieres ver lo que esperas? Ya no sería esperar, porque puedes esperar lo que ya ves. La esperanza pues de nosotros es en que seremos salvados, pero para eso hay que trabajar muy duro, es un trabajo enorme, ¿verdad? No podemos afirmar que nosotros ya estamos salvados hasta el último segundo de nuestra vida. Dice San Pablo que para alcanzar la salvación solamente la obtendremos si nos mantenemos firmes, versículo 25 del capítulo 8. Dice también, ¿quién nos apartará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Acaso las pruebas, la aflicción, la persecución, el hambre, la falta de todo, los peligros o la espada? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nadie puede separarnos del amor de Dios. Después dice, Dios no es injusto. Así Dios usa su misericordia con quien quiere y endurece el corazón con quien quiere. Dios usa su infinita misericordia con quien quiere, con quien Él desea, con aquellos que deseen acercarse a Él y la pidan. Dios así manifiesta su misericordia. Pero amigo, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? Pero amigo, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? Capítulo 9, versículo 19. ¿Cuántas veces le pedimos cuentas a nuestro Dios? ¿Cuántas veces le reprochamos algunas cosas a Dios? Le pedimos un milagro y lo queremos al día siguiente. Le pedimos que nos quite una enfermedad y queremos que lo haga en una semana. Le pedimos que nos ayude con una situación y si no vemos una respuesta pronta, nos vamos con el brujo, nos vamos con la bruja, nos vamos a que nos lean las cartas, a que nos lean el cigarro. No tenemos confianza en Dios. Y sin embargo, nos atrevemos a pedir cuentas a Dios. Pero ¿por qué no me ayudaste? Pero ¿por qué te llevaste a mi mamá? Pero ¿por qué? A Dios no se le pregunta ¿por qué? Se le pregunta ¿para qué, Señor? ¿Para qué me pusiste esta prueba? Ilumíname para poder entender. A Dios no se le pregunta ¿por qué, Señor, sucedió esto? Se le pregunta, Señor, muéstrame para qué sucedió esto. El versículo 25 del capítulo 9 lo dijo con el profeta Oseas: llamaré pueblo mío al que no es de mi pueblo, y amada mía a la que no es mi amada. Así como se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos de Dios vivo. Llamaré pueblo mío al que no es de mi pueblo, y amada mía a la que no es mi amada. El Señor pues resume que en los últimos días llamará a todos, y que gracias a que nuestro Señor Jesucristo fue enviado al mundo, gracias a eso se abrió la salvación para todos y cada uno de nosotros.
sin distinción alguna. Ya no tenemos distinción entre colores, entre patria, entre credos. Ya no hay distinción alguna. Todos tenemos la misma oportunidad para llegar a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.